Esperanza matemática, o también llamado valor esperado, es igual a la sumatoria de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medido de un conjunto de datos. Esto teniendo en cuenta de que el término esperanza matemática está acuñado por la teoría de la probabilidad. Demos un claro ejemplo. Lancemos una moneda, cara o cruz. ¿Cuál será la esperanza matemática o el valor esperado de que salga cara? La esperanza matemática se calcula como la probabilidad de que, tirando la moneda, un número grande de veces salga cara. Dado que la moneda solo puede caer en una de estas dos posiciones y ambas tienen la misma probabilidad de salir, diremos que la esperanza matemática de que salga cara es de cada una de dos, o de los dos mismos. Es el 50% de veces. Vamos a hacer una prueba tirando una moneda 10 veces. Supongamos que la moneda es perfecta. Tirando pues esta moneda, puede que caiga cara, cruz, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz. ¿Cuántas veces ha salido cara? Contamos la C 5 veces. ¿Cuántas veces ha salido cruz? Contamos la X 5 veces. La probabilidad de que salga será 5 de 10. Es igual al 0.5 o en su porcentaje al 50%. Una vez ocurrido este suceso, podemos calcular la medida matemática, un número de veces que ha ocurrido, de cada suceso. El lado de cada cara ha salido una de cada dos veces. Es decir, el 50% de las veces de la medida coincide con la esperanza matemática. Bueno, la fórmula de la esperanza matemática podríamos decir que es la esperanza de x igual a la sumatoria de y igual a 1 de n. X y p de x y es igual a x1p de x1 más x2p de x2 más x3p de x3 y así sucesivamente. Encontramos donde la x es el valor del suceso, p la probabilidad de que ocurra y el periodo en el que se ha dado el suceso, n el número de total del periodo u observaciones. Cabe recordar que tenemos variables discretas y variables continuas, donde las variables discretas son las que se pueden contar, como el número de libros, número de personas, número de celulares, número de esferos, de lápiz e infinitas. Y las continuas son las que no se pueden contar, como la enfermedad o bueno, la temperatura corporal de una persona, la cantidad de gasolina pues de que se le puede poner a un coche, la leche que puede producir las vacas, etcétera. Variable discreta. Se dice que una variable aleatoria x es discreta si a cada valor posible x y que toma la variable se le puede asociar un número real, px y igual a p, x igual a xy, llamada probabilidad de xy, que satisface las siguientes condiciones. Ahí está la información y las condiciones de la fórmula. La función p definida se llama función de probabilidad de x o función de peso. El conjunto de pares x y, p x y es la distribución de probabilidad de x. Coloqué también una interpretación geográfica que se ve reflejada en PowerPoint. La función de probabilidad de la variable aleatoria x suma los puntos obtenidos al arrojar los datos. Se observa que cumple las dos condiciones. Es siempre positiva y la suma de sus probabilidades es 1. El ejemplo es: supongan
que el número de automóviles X que pasa por un autolavado entre 4 y 5 pm en cualquier viernes soleado tiene las siguientes distribuciones de probabilidad. Ahí se ve reflejado las distribuciones de probabilidad y dice sea Gx es igual a 2x menos 1, la cantidad de dinero en dólares que el administrador paga al dependiente, encuentre las ganancias que espera el dependiente en este periodo específico. El dependiente puede esperar recibir solamente 12.67. Variable aleatoria continua. Se dice que una variable aleatoria X es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo finito o infinito de números reales. Por ejemplo, una variable aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso con el que un alumno o un profesor llega al aula de clases. La función de densidad de una variable aleatoria continua es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua X definida sobre el conjunto de los números reales. Propiedades. Para una variable aleatoria X, f de X satisface las siguientes propiedades. Primero, toda función de X debe ser igual o mayor que 0 para toda X que pertenezcan a números reales. Segundo, que la integral definida entre infinito a finito debe ser igual a 1. Y como tercero, la probabilidad de X siempre va a ser igual a la integral definida entre los límites de la función, o sea, entre los límites que exponga el problema. Propiedades. Para una variable aleatoria X, f de X satisface las siguientes propiedades. Primero, toda función de X debe ser igual o mayor que 0 para toda X que pertenezcan a números reales. Segundo, que la integral definida entre infinito a finito debe ser igual a 1. Y como tercero, la probabilidad de X siempre va a ser igual a la integral definida entre los límites de la función, o sea, entre los límites que exponga el problema. Como ejemplo, un profesor de la UNAM nunca termina su clase antes del término de la hora, mas nunca se pasa de 2 minutos de esta. Sea X el tiempo que transcurre entre el término de la hora y el término efectivo de la clase. Suponga que la función de probabilidad de X viene dada por f de X, kx al cuadrado entre 0 y 2, o 0 si está fuera de este límite. Vamos a resolver los siguientes puntos. A. Encontrar el valor de k. B. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora? C. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después del término de la hora? D. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe por lo menos 90 segundos después del término de la hora? En el punto A, para hallar la constante k, usamos la propiedad número 2, integral definida, infinito a finito, de la función f de x por dx. Esto es igual a, por propiedades integrales, tenemos la suma de tres integrales, puesto que incluye el intervalo de 0 a 2. Como tenemos una función que está dada entre 0 a 2, la integral de menos infinito a 0 da 0. Y de 0 a 2 a infinito también da 0. Por tal motivo tenemos la integral definida de 0 a 2 de kx al cuadrado por dx. Entonces tenemos como resultado k por x al cuadrado sobre 3 evaluado de 0 a 2. Esto es igual a 8k tercios. Como la probabilidad de menos infinito a infinito es igual a 1, entonces 8 de k tercios debe ser igual a 1. Se despeja acá y se obtiene el valor de 3 octavos.
Como en el punto B nos piden la probabilidad de que termine en que nos termine en el minuto 1, apoyándonos en la probabilidad 3. En la propiedad 3, la probabilidad sea menor de 1 minuto, la integral definida es la siguiente. De 0 a 1 de 3 octavos de x al cuadrado por dx, puesto que el límite inferior en que se encuentra la función es 0. Resolviendo la integral encontramos una probabilidad de 0,125. En el punto C necesitamos encontrar la probabilidad de que existe entre 1 y 1.5 minutos. La integral queda definida de la siguiente manera. De 1 a 1.5 de 3 octavos de x al cuadrado por dx y un resultado de 0,2969. En el punto D nos piden una probabilidad de 1.5 minutos. Entonces se evalúa la integral entre 1.5 y 2 y la probabilidad como resultado es de 0,5781.